Vale. Buenos días, gracias por asistir, gracias por escuchar las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez va a adoptar, que ha adoptado y que ya se están aplicando desde el día de hoy en relación con la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Una valoración que vamos a hacer porque ya el grueso de las medidas se conocen desde el lunes que el presidente hizo un adelanto de las mismas. Y lo dijo también el presidente, que no hay soluciones mágicas, que vienen tiempos difíciles y toda la sociedad tendrá que afrontar esfuerzos. Pero, y es la primera valoración y creo que es importante, este Gobierno reparte los esfuerzos para afrontar las crisis, para que no siempre paguen los mismos, redistribuye la riqueza y creo que es un elemento diferencial respecto a gobiernos anteriores. Frente a la crisis del 2008 y los recortes que hizo el Gobierno del PP, este Gobierno busca recursos y redistribuye riqueza. El Partido Popular aplicaba recortes, subidas de impuestos y era un fiel obediente al austericidio que desde Bruselas se imponía. Sin embargo, este Gobierno, como he dicho, pues pelea por fondos europeos, incluso con la oposición de la oposición, valga la redundancia, y cambios normativos para repartir esos esfuerzos, ¿no? Y lo hemos visto ahora con la excepción ibérica que luego referiré. Donde el PP rescató entidades financieras, pues vemos cómo este Gobierno protege a las personas y las pone en el centro de sus políticas. Pero es que, además, frente al ruido, frente a la polvareda que se levanta desde la oposición, este Gobierno actúa con rigor. Y pese a que los datos de inflación son una evidencia, están altísimos y han batido un récord desde hace muchos años, como ha pasado también en Alemania, hay que decir que también hay datos positivos, que se siguen teniendo datos positivos, pese a toda la legislatura que está siendo complicada y que se inició con una pandemia, como bien sabemos, que es un hecho inédito en 100 años. Pero aún así, y en la situación en la que estamos ahora, España, ayer se conocía, ha bajado el déficit público en 3,3 puntos, hasta el 6,76 del PIB, la mayor reducción de la historia en cuanto al déficit público. Los ingresos por cotizaciones en la Seguridad Social están en récord histórico, un 11% del PIB. Y todos los indicadores, incluso los más prudentes, indican que seguiremos creciendo por encima al menos del 4%. Es decir, que hay un rigor en las medidas que toma este Gobierno y ni mucho menos es la polvareda que desde la oposición y de manera muy imprudente se está intentando levantar. Pero estamos en una situación concreta, una situación que además la ciudadanía sabe perfectamente que se deriva de varias cuestiones. Evidentemente, los problemas originados por la guerra son una cuestión más que ha venido a añadir otra serie de cuestiones que ya veíamos de antes, como es el exceso de demanda por la recuperación de la pandemia y la crisis incluso del canal de Suez, que produjo problemas de abastecimiento y problemas en las cadenas logísticas. Y lo vimos en diciembre, la memoria no puede ser tan corta, lo vimos en diciembre en Inglaterra. Inglaterra tuvo problemas de abastecimiento en diciembre, cuando aquí se hablaba de que iba a haber una huelga de camioneros y se llegó a un acuerdo con el sector en diciembre, y luego lo referiré. En Inglaterra, un país importante, un país potente económicamente, sí hubo problemas de abastecimiento que no se han dado en nuestro país. Esa es la actual situación y de esa situación pues se ha derivado esta subida de la electricidad, del gas y del combustible, que es lo que se afronta de manera coyuntural con estas medidas que el Gobierno de España está aplicando, medidas que se toman nuevamente para proteger a la gente. Medidas potentes, 16.000 millones de euros de aquí a finales de junio, 6.000 millones en ayudas directas y en recortes de impuestos y 10.000 millones en créditos ICO que además tendrán mayores periodos de carencia y mayores plazos de devolución para aliviar las necesidades de caja de las empresas. Con esos 16.000 millones de euros, bueno, pues entre otras muchas medidas, y haré un recordatorio de algunas de ellas, de las más concretas, pues por ejemplo a nuestra provincia le supone una subida para más de 50.000 personas que son las beneficiarias del ingreso mínimo vital, pues una subida del ingreso mínimo vital de más del 15%, porque a ese 15% se le suma que van a tener automáticamente derecho al bono social eléctrico. De electricidad es uno de los temas, evidentemente, que hay que hablar. Se mantienen las rebajas de impuestos y hay que decirlo. Quienes piden rebajas de impuestos olvidan que este Gobierno ya aplicó esas rebajas de impuestos. Se rebajó el IVA de la electricidad del 21 al 10%, se puso en el mínimo, en el 0,5%, el impuesto especial a la electricidad y se suspendió el impuesto a la generación eléctrica, que fue un impuesto que ideó y que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy.
Además, se ha renovado la minoración por los beneficios extra derivados de la subida del gas, los beneficios llamados del cielo. El Gobierno ha ampliado la reducción de esos beneficios que ha ido del cielo a las empresas eléctricas y eso va a servir también para rebajar la factura. Como he dicho, se aumenta el bono social eléctrico. Las personas que tienen el ingreso mínimo vital podrán de manera automática optar a este bono social y en esa ampliación se va a llegar a 600.000 familias más. A las empresas electrointensivas, a las que necesitan una gran cantidad de energía eléctrica para funcionar, lo vimos en el campo de Gibraltar con Acerinox, que incluso tuvo que hacer algún paro, bueno, pues va a haber ayudas directas por valor de 500 millones de euros. Y la gran medida, la que se está hablando hoy, porque ya vamos conociendo más detalles, la excepción ibérica. Hablábamos cómo el Gobierno de España pues pelea cambios normativos en Europa y esos cambios normativos, uno de ellos fundamental, trascendental, es esa excepción ibérica por la cual España y Portugal van a poder topar el precio del gas. La propuesta que se ha realizado por parte de los gobiernos español y portugués a Europa, y Europa tendrá que dar su conformidad, es topar el precio del gas a 30 euros el megavatio hora. Una propuesta ambiciosa. De hecho, las asociaciones de consumidores, el límite que estaban indicando era de 50 euros, con lo cual el Gobierno de España va más allá para conseguir una importante rebaja de la factura eléctrica que se aplicará en cuanto Europa nos dé conformidad. Se supone que en el plazo de un mes podrá estar aplicándose. Otras ayudas importantes dentro de esos 16.000 millones, en este caso para la provincia de Cádiz. Sabemos la importancia que tiene la ganadería y la agricultura en nuestra provincia, pues hay 362 millones de ayudas directas, y la pesca, el sector pesquero, que tendrá ayudas directas por valor de 68 millones. Y aquí hay que elogiar la labor del ministro Luis Planas en Europa, que fue quien propuso a Europa activar el Fondo Europeo por el cual estas cantidades van a llegar a España, y esa propuesta española nuevamente consiguió el apoyo de 22 países europeos y se van a poder aplicar también esas ayudas directas para compensar los mayores gastos que están teniendo por combustible en el sector de la pesca. Y hablando del combustible, pues lo que tenemos ahora que ir es a la cuestión de la gasolina y el transporte. Desde hoy ya estamos viendo en las gasolineras esa rebaja de 20 céntimos por litro de gasolina, al menos esos 20 céntimos por litro de gasolina, porque en algunos casos puede ser más si las petroleras así lo estiman. Y hay que añadir que se generó cierta confusión por parte de las gasolineras de cómo iban a poder recuperar esas cantidades, y ya hoy en la página web de Hacienda, van a poder disponer del correspondiente formulario a través del cual recuperar esas cantidades. Es decir, pasa como con la pandemia, se tuvieron que implementar muchísimas medidas, pero este Gobierno actúa con toda la celeridad posible, el funcionariado hace un esfuerzo importante y, bueno, pues en plazos razonables se va consiguiendo ajustar todos los mecanismos. Bueno, además de esos 20 céntimos por litro, para el tema de la gasolina, hay que recordar que al sector de transporte se le va a ayudar con 450 millones de ayudas directas que se repartirán teniendo en cuenta el tipo de vehículo y hasta un máximo por empresa de 400.000 euros. Y aquí quiero recordar como quienes aplaudían que en Francia se rebajaba la gasolina 15 céntimos por litro y daba 400 millones de euros de ayudas directas, pues quienes aplaudían en Francia esas medidas, muchos de ellos hoy critican que el Gobierno de España tenga medidas superiores incluso a las de Francia. Con eso lo que se denota es que hay determinadas personas que no están en el interés de ayudar al sector, sino en el único interés de atacar al Gobierno, y que lo que valía para Francia, aquí lo califican de migajas. Eso es importante tenerlo en cuenta para no perder la perspectiva de a qué cuestiones están algunas personas dentro de reivindicaciones que son legítimas, porque todos los sectores están teniendo que hacer grandes esfuerzos. Dentro de esa conducta hay que discutir los bulos, y es aquí un reproche que hay que hacerle al principal partido de la oposición, al Partido Popular, que sigue lanzando ese bulo de que el Gobierno de España se forra con los impuestos de la gasolina. En primer lugar, es evidente que los gobiernos no se forran. Quienes recaudan son los Estados, quienes recaudan son las comunidades autónomas para pagar los servicios públicos de los que todos disfrutamos y que todos necesitamos. Pero además aquí se está hablando de que a mayor precio de la gasolina, mayor volumen de impuestos recauda el Gobierno con los hidrocarburos. Eso es absolutamente falso. El impuesto de los hidrocarburos no es un porcentaje sobre el precio de la gasolina, sino que es una cantidad fija por cada litro.
Estamos hablando de 47 céntimos por litro de gasolina. Y de esos 47 céntimos por litro de gasolina, que digo que es una cantidad fija y no un porcentaje, pues resulta que el 58% va a las comunidades autónomas. Y en cuanto al IVA, pues el 50% va a las comunidades autónomas. Es decir, que la mayoría de los impuestos que se recaudan en la gasolina van a las comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular, a las que le pedimos que si de verdad se creen esas peticiones de bajadas de impuestos que están haciendo, que nunca hacen cuando gobiernan, pues son los que más impuestos subieron en la etapa de Mariano Rajoy, lo recordamos, no está tan lejos, pues que donde gobiernan, que prediquen con el ejemplo que le exigen al Gobierno de España y aporten ellos esas rebajas de impuestos, porque ya digo, la mayoría de los impuestos de la gasolina van a las comunidades autónomas. Dentro del paquete de ayudas a los transportistas, y les pido además, como ha hecho la ministra, que lo lean, al portavoz de la plataforma que mantiene el paro, la ministra le recibió en octubre y lo ha recibido recientemente. No era cierto que no hubiera sido recibido. Y, como dije antes, en diciembre hubo también una reunión con el sector mayoritario del transporte y se llegó a una serie de acuerdos que están ya en el Boletín Oficial del Estado, por lo que le pido a quienes siguen en esos paros que lean esas medidas y que vean que sus reivindicaciones están mayoritariamente atendidas. Entre otras cuestiones que se han terminado de perfilar, bueno, pues se ha reducido de 3 a 1 mes el plazo de devolución del impuesto sobre los hidrocarburos. Es decir, el IVA, que algunos piden la rebaja del IVA, a los transportistas no les afecta porque se desgravan el 100% de ese IVA, se les devuelve el 100% de ese IVA. Y lo que se ha hecho es que esa devolución, en lugar de trimestralmente, sea mensualmente. Se aprobará, y hay un compromiso también, de aprobar una ley para trabajar con un precio justo, una ley parecida a la de la cadena alimentaria en la agricultura, una medida que se votó en el Congreso de los Diputados y que tuvo el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Aprovecho aquí para desmentir otro bulo. Partido Popular y Vox no están con el campo, porque cuando se ha llevado al Congreso de los Diputados una medida por la cual los productos del campo tienen que venderse a precio justo, los partidos de la derecha han votado en contra. Y esa misma propuesta de que tengan un precio justo y que no trabajen a pérdida, como es natural, es la que tienen por parte del Gobierno de España el compromiso de que se va a afrontar. Además, se acordó aumentar la seguridad en las zonas de descanso, prohibir la carga y descarga de los transportistas, la revisión obligatoria del precio del transporte si los precios varían desde la firma del contrato hasta el porte, y por eso, que son el grueso de las medidas solicitadas por el sector, pues la mayoría del sector ha parado en esa huelga, en esas reivindicaciones, ha vuelto a la actividad, y es lo que yo le pido a quienes todavía quedan en esos paros, en esa huelga, que miren bien las medidas acordadas, que miren bien lo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, porque son las medidas que solicitaban, y que no se dejen utilizar por quienes tienen otros intereses ajenos a los que son sus condiciones laborales, sus condiciones salariales. Para terminar, pues recordar que evidentemente estamos en una crisis, en una legislatura que empezó con una pandemia, que cuando empezábamos a salir de la pandemia nos hemos encontrado ahora una guerra, eso a nivel internacional, sin contar las propias condiciones en España, como fue la tormenta Filomena o incluso el volcán de La Palma, ¿no? No será un camino fácil, todos tendremos que hacer esfuerzos, pero debemos recordar cómo afrontamos la pandemia, cómo, pese a los palos de las ruedas de la oposición y a la oposición tan destructiva que sufrimos y seguimos sufriendo, este país encaró la recta final de la pandemia siendo ejemplo de vacunación a nivel mundial. Es decir, el Gobierno de España creo que se ha ganado la confianza para afrontar situaciones difíciles y, además, afrontándolas, como decía al principio, redistribuyendo riqueza y repartiendo los esfuerzos para que no todos paguen lo mismo, para que todos paguen lo mismo y para que no paguen los de siempre, como ha pasado en anteriores crisis. Por eso, pues pido también esa confianza hacia este Gobierno y que esos esfuerzos se repartan y que podamos afrontar esta crisis, como hemos dicho en anteriores, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias.